noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Todos hemos oído hablar una y mil veces de la fracasada intentona española de desembarco en Inglaterra en tiempos de Felipe II, conocido como Armada Invencible. Sin embargo, nada o casi sabemos de las numerosas expediciones que sí lograron tomar tierra o que atacaron las costas británicas, algo que sucedió desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Entre esas fechas fueron más bien los ingleses quienes tuvieron razones para temer a los españoles que no viceversa. Hoy no vamos a hablar de los españoles que fracasaron en su tentativa de invadir Inglaterra, algo tantas veces contado, sino de aquellos que sí lo lograron. 2 siglos antes del célebre episodio de la empresa de Inglaterra que tuvo lugar durante el reinado de Felipe II en 1588, una escuadra castellana había entrado en el estuario del Támesis en el contexto de la Guerra de los 100 años. A fines del siglo XIV, dirigida por Fernando Sánchez de Tobar, tomaba venganza del asalto a los buques castellanos atracados en Saint-Malo y cuyas tripulaciones habían sido masacradas por los ingleses. Los castellanos, aliados con los franceses, estaban dirigidos por Fernando Sánchez Tobar, que sucedía a Ambrosio Bocanegra, genovés al servicio de Castilla, quien había tomado a los ingleses una gran cantidad de prisioneros en la batalla de la Rochela. Sánchez de Tobar, en 1377, iniciaría una serie de expediciones por el sur de Inglaterra junto a una escuadra francesa, saqueando Plymouth, Portsmouth, Folkestone, Rye, Hastings y la isla de Wight. 3 años más tarde, emprendió su campaña por el Támesis, con 20 galeras que partieron desde Sevilla y que en agosto de ese año sembraron el terror en las islas, quemando y asaltando todo lo que encontraron. Un antecedente de otra empresa decidida por Felipe II, esta vez en 1595, la expedición de Juan del Águila a Inglaterra. Comandada por el capitán Carlos de Azméquita, a comienzos de agosto de ese año incendió y saqueó la región de Cornualles en represalia por la ayuda inglesa al rey francés que combatía a España, Enrique IV. Los españoles desembarcaron en el extremo suroeste de la isla y arrasaron Mousehole, Paul, Pinsens y New Line. Se incautaron de la artillería de los fuertes ingleses y la embarcaron junto a grandes cantidades de cerveza en las 4 galeras que constituían toda la flota hispana. De vuelta al continente toparon con una poderosísima escuadra holandesa a la que burlaron no sin antes hundirle 2 buques. Las 20 bajas que sufrió la armada se debió a su encuentro con los buques neerlandeses. En 1601, Felipe III ordenó una expedición de apoyo a los irlandeses en combate contra los ingleses, al frente de la cual puso a Juan del Águila. Dispersada por las fuertes tormentas, la armada desembarcó en Kinsale, lejos de su objetivo, Cork. La expedición, numerosa hasta los 4.500 hombres, estaba compuesta por algunos de los más acrisolados soldados de los tercios, lo que permitió que, aunque los irlandeses fallaron lamentablemente en su coordinación con los españoles, pudieran resistir durante largos meses. Los irlandeses, pese a todo su entusiasmo inicial, fueron derrotados por los ingleses y si el desastre no fue mayor, se debió a la decidida actuación de la infantería española. Los ingleses, mucho más numerosos, mantuvieron el cerco a las posiciones españolas hasta que éstas, desesperando de recibir apoyos, rindieron sus armas en términos honrosos a los ingleses. Aún se produciría otra expedición a comienzos del siglo XVIII, en 1719, tras la instauración del primer Borbón en España, Felipe V, y del impopular alemán Jorge I en el trono inglés. Se trataba de ayudar a la causa jacobita desembarcando en Escocia, a donde acudiría el ejército inglés para, a continuación, efectuar el grueso de los desembarcos en la región sur de Gales o de Cornualles y unirse a los jacobitas, junto a los cuales tomarían Londres. La coordinación entre ambas fue desastrosa y el desembarco en Escocia resultó una operación aislada. Se produjo allí la batalla de Glenside frente a los ingleses, condenada de antemano al desastre, con unos españoles aislados en el castillo de Eilean Donan y unos escoceses que, conocedores de la frustración de la operación en el sur, la decisiva, se mostraron muy poco entusiastas. Los escoceses serían ejecutados como traidores y los españoles tomados prisioneros y embarcados en fragatas en espera de su oportuno canje. Y otra vez hay que decir que somos nosotros, don Rafael Rodrigo, muy buenas noches. Buenas noches, don Fernando. Quienes no hablamos de estas cosas. Y aquí lo vamos a hacer, vamos a hablar de estos asuntos. Sorprende, por ejemplo, que prácticamente sea algo absolutamente ignorado, podemos decir, la participación española en la Guerra de los 100 años, esta expedición de Sánchez de Tobar en el estuario del Támesis. Es un hecho de armas, en cualquier caso, notable.
Sí, pero vamos, efectivamente, hay que entenderlo. Los británicos lo que han hecho ha sido vendernos una historia cerrada que es solamente la Gran Armada, la que ellos llaman Armada Invencible. Y es algo lógico, ellos vencen una campaña de una guerra de 20 años donde además termina en derrota. Lo que ya no es tan normal es que en España, prácticamente desde el siglo XIX, hemos hecho nuestra esta historia que se cuenta en otros países, en Inglaterra o en Francia, cuando a partir del siglo XIX el exilio de los políticos españoles, gente de mucha formación que comienza a leer allí y nos comienza a traer a partir del siglo XIX esta leyenda negra o esta historia de España vista desde los ojos de otros países. Resulta por lo menos llamativo el que en España no hayamos sabido rebatir hasta hace muy poco. Tenemos el libro de María Elvira Roca de Hispanofobia, que es un auténtico éxito de ventas. Esparza también ha hecho uno de Tercios estupendo, que además está vendiendo muy bien. Pero siempre que hablamos de la guerra entre España e Inglaterra, tenemos como referencia siempre a hispanistas, y en este caso los hay muy buenos, el caso de Geoffrey Parker, pero, sí, sin duda. Pero sin embargo en su libro sobre la Armada Invencible no tiene ningún empacho en decir que a finales del siglo XVI el diseño de los navíos británicos era enormemente superior al de los españoles. Y en lugar de leer a Parker, yo me pregunto por qué no leemos, por ejemplo, a Agustín Rodríguez, que es un historiador español, es académico, además un buen amigo, y es una de las personas, a mi modo de ver, que más sabe de historia naval en España. Que ha estado aquí, por cierto, hemos grabado con él y nos ha venido a hablar de Menéndez de Avilés, nada menos. Bueno, volviendo al asunto, la verdad es que de la historia de Sánchez de Tobar se sabe muy poco en España, pero es un hecho, como digo, notable dentro de... Sí, Sánchez de Tobar, uno de los primeros problemas que hay con él es que no está muy claro ni su fecha de nacimiento, sí, ni el lugar. Ni el lugar siquiera. Probablemente sevillano, siglo XIV, creo que no será catalán, como últimamente estamos viendo que hay tantos Santa Teresa de Jesús, Cervantes, o incluso que el Quijote fue escrito en catalán y luego robado y traducido. Así que vamos a dejarlo como sevillano. Participó en la guerra de las guerras civiles de los dos Pedros, luego en esa guerra civil entre Pedro el Cruel y su hermano, el bastardo de Enrique de Trastamara, donde hay una anécdota de estas también históricas de la intervención francesa, ¿sí? Donde célebre de yo ni quito ni pongo rey, pero ayuda a mi señor. Sí. A partir de ahí se forja una gran alianza entre Castilla y Francia, que en el momento que estalla la guerra de los 100 años contra Inglaterra, Francia lógicamente pide ayuda a Castilla, que es su nuevo aliado en esta guerra. Sánchez de Tobar participa en ella y junto con un francés, Jean de Vienne, forman una flota conjunta, y Sánchez de Tobar, nuestro gran desconocido, asoló todo el sur de Inglaterra, pero es que de punta a punta, Cornualles, Plymouth, Portsmouth, Folkestone, que es donde termina el Eurotúnel, hasta tal punto de remontar el entonces llamado río Artemisa, que hoy en día conocemos como el Támesis, cosa que dicen las crónicas de la época nadie nunca había hecho en épocas anteriores, y llegar hasta saquear e incendiar una población, Gravesend, que está a muy poquita distancia de lo que hoy en día es Londres. Y tenemos el caso de Pero Niño también. Bueno, ya, pero Niño ya no sé si merecería ya asombroso. Una película o una serie. Como decía también Esparza bromeando hace años en un programa que era con otro enfoque, decía, es que parece que los cineastas españoles tienen como asignatura troncal de historia guerra civil. Si no hacen nada de guerra civil no se puede hacer nada más de historia. Y Pero Niño tiene una historia pero absolutamente increíble. Es un cántabro, que por cierto hay una torre familiar en Cantabria muy cerquita de Puente Viesgo, que es visitable. Estuve el año pasado, se puede llevar a los niños, llevé a mi hijo que entonces tenía 9 años y la verdad es que disfrutó mucho viendo allí su historia. Este es un hombre, un cántabro de las marinas del Cantábrico que dominaron el Océano Atlántico durante prácticamente varios siglos, que también, teniendo conocimiento de las aventuras de Sánchez de Tobar, se lanza a una campaña también, donde también llega a asolar todo el sur de Inglaterra. Son 2 campañas, pero es que él previamente viene del Mediterráneo. En el Mediterráneo, Pero Niño, aunque es cántabro, es buen navegante, tiene una primera campaña contra la Berbería, lo que hoy llamaríamos la zona de Argelia. Tiene una segunda campaña que es increíble, porque saliendo desde Andalucía llega hasta Marsella, pasa por Cerdeña, saquea Túnez y a la vuelta asola todo el norte de África. Posteriormente tiene una tercera sobre Orán y ya
con esa fama que se ha labrado es cuando llega a Francia. En Francia además no solamente es buen marino, llega a estar en París, donde es invitado a participar en varias justas con la nobleza francesa y todos destacan el buen arte que tiene con el manejo de las armas. Pero Niño, además de saquear la isla de Jersey, que está muy cercana a Bretaña, también es el canal es las llamadas islas del Canal británicas, que son bajo su administración, también la isla de White. Y claro, el conocedor de la historia Sánchez de Tobar insiste a los franceses que él quiere ver Londres y quiere atacar Londres, entonces le hacen una especie de estratagema argucia, donde le enseñan una de las localidades del sur de Inglaterra, creo que era Plymouth, entonces le dicen que aquello es Londres y él queda más o menos contento y dice, bueno, con esto tengo suficiente. Pero vamos, es una historia realmente apasionante. Tenemos también historias apasionantes, menos exitosa, pero igualmente importante, sobre todo en el marco de esa guerra de 20 años que libraron España e Inglaterra a finales del siglo XVI, comienzo del XVII, la historia de Juan del Águila. Personaje curioso, Juan del Águila. Sí, bueno, aquí le conocemos como Juan sin miedo también. Sí. O sea que, para poner en antecedentes, siempre hemos visto la guerra de esto desde 20 años entre Inglaterra y España solamente con la Gran Armada, parece que no hay más. Y no me extraña, porque en la década de los 90 es continuo fracaso británico uno detrás de otro. Empezamos en la década con 1591, la batalla de la Isla de las Flores, donde además pierden su buque insignia, que es el Revenge. Luego ya aparece Juan del Águila. Un primer golpe de mano, porque verdaderamente es un golpe de mano el desembarco de Aménzola, como lo dice Agustín Rodríguez, ya que las distintas fuentes le llaman de distintas formas, con 3 compañías de arcabuceros. Es un golpe de mano con 4 galeras para asolar la zona sur de Inglaterra. Eso es en el 95, con el pavor que causa esto en las islas. Y luego es que los españoles no sabemos que no mandamos una gran armada, mandamos 3. Hay una posterior en el 96 y otra en el 97. Y las 3 fracasaron, digamos, por lo mismo, por el mal tiempo. O sea, la del 96 y 97 se montan muy tarde, es el mes de octubre, y no llegan. Por eso hay que poner en valor que Medina Sidonia consigue llevar la Gran Armada intacta hasta el canal y casi tomar contacto con Farnesio. Pero fue en julio. Claro, porque consiguieron montarla antes, gracias a la gran labor de Álvaro de Bazán previa, aunque era reticente con esta expedición. Sí. No, quería decir que es que otra vez nos hemos quedado sin tiempo, ni siquiera hemos tenido tiempo casi para enumerar las veces que los españoles tomaron contacto con Inglaterra, invadieron o saquearon. Nos queda pendiente las expediciones de Juan del Águila, nos queda pendiente hablar de esa guerra de 20 años entre España e Inglaterra, y luego Glenshill y la expedición española en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, perdón, 1719, para ayudar a los jacobitas en Inglaterra, que creo que es un episodio verdaderamente fascinante en su conjunto y que tendremos que tratar con usted, si se presta a ello, Dios mediante. Yo encantado. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues muchísimas gracias, don Rafael, y a ustedes por estar ahí noche tras noche. Hasta mañana, si Dios quiere.